Entonces, buenos días, ¿cómo están, chicos? Feliz martes, segunda sesión de esta clase que es Fundamentos de Administración. El día de ayer estuvimos viendo un poquito sobre proceso administrativo. Ya Guadalupe ya vas a empezar poco a poco a través de los videos que igual también te voy a volver a mandar, ir poniéndote al día con eso. Ok, vimos las partes del proceso administrativo, lo que es planeación, organización, dirección y control. El día de hoy, que es la segunda sesión, me gustaría enfocarnos muchísimo en algo que se llama análisis del entorno. Bien, cuando escuchan la palabra análisis del entorno, ya saben que me gusta que ustedes también hablen. ¿Qué se les viene a la mente, mis estimados? Análisis del entorno. Ustedes tres. ¿Qué se les viene a la Pues mente? analizar lo que estamos leyendo, comprender lo que Ok, se está leyendo. ok, perdón, me falta un enfoque administrativo, tienes toda la razón, no, todavía no lo has tenido. En este caso, análisis del entorno pensando en las empresas en general. ¿Qué crees que debe hacer una empresa cuando analiza el entorno? Revisar sus puntos, pues más que nada superficiales, alrededor, como globales. Globales. Es ¿Ok? decir, dónde está ubicado, qué es lo que hace, a qué se dedica, cuántas personas trabajan, para qué Mm, trabajan. Y se va, yo creo que se va acercando, se va acercando muchísimo. Muy bien. Muy bien. Yo lo quiero, yo lo voy a asemejar con, ya saben que me gusta poner ejemplos de la vida real, o ejemplos muy, muy, muy básicos para poder después ir subiendo. No sé si, por ejemplo, ubican las ligas deportivas de cualquier tipo, del deporte que te gusta, fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que tú quisieras tener un equipo de fútbol, por ejemplo, que tú quisieras poner, que tú quisieras tener exactamente un Pumas filial, no sé qué. ¿Sí? Ok, ya estás en una liga. Ok, ya traes doble colis. Perfecto. Entonces, vas a entrar a una liga. Creo que lo primerito que deberías checar si quisieras entrar a una liga es con qué equipos juegas, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿contra quién vas a competir? Si tú eres un Pumas, vas a competir con un Chivas, vas a competir con un Cruz Azul, vas a competir con un América, vas a competir con diferentes actores, ¿sí? A diferencia de que si a lo mejor entras a una liga de fútbol americano, tienen diferentes reglas, diferentes equipos, diferentes maneras de enfrentar un partido, etcétera, etcétera, etcétera. Poniéndolos en este contexto, a la hora de entrar en alguna empresa, lo primerito que debes de checar es qué liga juegas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un restaurante, voy a jugar la liga de los restaurantes, ¿sí? ¿Quiénes son mis competencias? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Quién hace también comidas como yo? ¿Y cómo las hacen? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son desventajas? Para la hora de que, en este caso, esté con el partido, por ejemplo, yo hago restaurante de tortas y me comparo con Tortas La Polar, o me comparo con Tortas La Preferida, me comparo con diferentes tipos de tortas, y digo, ok, ellos tienen estas ventajas y estas desventajas, ¿sí? Y a partir de eso, yo ya sé en qué liga estoy compitiendo y a lo mejor qué tengo que hacer, qué tipo de jugadores tengo que meter, qué tipo de entradas tengo que hacer para ganar las ventas. Digamos, a nivel empresa, es como si estuvieras jugando fútbol en una liga infinita. ¿Ok? En donde, por ejemplo, cuando tú tienes, por ejemplo, Juan Rosita, todos los días vas y abres tu taller, sí, ¿sí? Al final del camino, el que te elijan a ti y no elijan a otro taller depende mucho de lo que tú haces. Y también sí, depende mucho de lo que hace la competencia, no solamente de lo que tú haces, o más bien, lo que dejas de hacer porque los otros empiezan a hacer más. ¿Sí? Por ejemplo, si de repente te empieza a ir muy bien y empiezas a vender, el error de muchos talleres es dormirse en los laureles. Llegan otros talleres con nuevas ofertas, con nuevas cosas, y puede correr peligro tu taller. O viceversa, si tú eres el taller que a lo mejor ahorita no tiene tantas ventas, observas lo que sucede en la competencia, lo que está sucediendo en la liga, copias algunas cosas, haces algunas cosas de tal suerte de irles ganando poco a poco terreno. sí. ¿Ok? Sí, Esmeralda. Profe, entonces checa como que es lo que les hace falta para cubrir las necesidades del cliente. Es correcto, al final del camino gana el cliente.
Pensando en política, por ejemplo, hablamos de 5 partidos políticos o de 6, ¿sí? Tú estás así como, oye, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Qué está haciendo el rival político? Voy a decir ¿en qué está fallando? Para no decir la majadería, ¿en qué está fallando el político rival para que yo, a través de sus fallas, yo entre? ¿Sí? Y empieza esa competencia. Casi parece como tabla de liguilla general. Por ejemplo, en política tiene que ver con las votaciones, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje del erario ya está agarrando? ¿Sí? Y es como tu tabla general, ¿no? Oye, voy en primer lugar, voy en segundo lugar, voy en tercer lugar, ¿sí? A nivel de empresas, ¿cuál crees que sea? Utilidades y ventas. Oye, voy en primer lugar, voy en segundo lugar de mercado, voy en el tercer lugar. Y es como una liga de fútbol, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, el análisis del entorno es checar lo que está afuera de mi empresa, lo que está, digamos, yo salgo y yo vivo estoy en un mundo que tiene competencias, que tiene sociedad, que tiene una economía, que tiene unas legislaciones, que tiene muchísimas cosas diferentes. Y entonces, yo salgo a este mundo para observar lo de afuera. Y entonces, el análisis del entorno de las empresas es checar lo que está allá afuera. ¿Qué es lo que está allá afuera? Que me puede nutrir a mí. Sí, por ejemplo, Esmeralda dice, voy a lanzar un nuevo catálogo de ropa. Perfecto, observo lo que existe allá afuera primero. ¿Qué ropa existe allá afuera? ¿Qué oferta existe allá afuera? ¿Qué tipo de sociedad existe allá afuera? ¿Sí? A esto miren, aquí hay unos pequeños 3, 4 puntitos de cosas que suceden allá afuera, ¿sí? Uno, primero, es el entorno económico. Por ejemplo, ¿cómo está la economía del lugar en donde estás tú? Por ejemplo, Colima, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Buena, mala? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está el desempleo? ¿Ha habido más desempleo actualmente que antes? ¿Sí o no? Y empiezas a observar, ¿sabes qué? Sí, pero a lo mejor está pasando esto. ¿Sí? A lo mejor te empiezas a meter a canales de noticias y en los canales de noticias ya te vas dando cuenta de cosas malas y también de cosas buenas que puede llegar a suceder en Colima. Y a partir de a lo mejor de alguna cosa buena te aprovechas. Yo les digo a muchos de los emprendedores, cuando existe un problema, normalmente existe una posibilidad de a través de darle solución, de hacer que se haga empresa. Ejemplo, no sé si alguna vez han ido a sacarse alguna vez la visa en Guadalajara. O conozcan a alguien que saque visas. O que alguien se sacó su visa por ahí. No. Bueno, para ponerles en contexto, cuando alguna vez quieran... ¿Dónde? Cuando vaya a Francia, profe. Cuando vayas a Francia, bueno, en realidad con el pasaporte en Europa, pero sí, porque vas a pasar por Estados Unidos y vas a sacar visa. Sí. Bueno, iba a decir sobre visa que es algo molesto, pero vamos con algo más de la vida más normal. Cuando te multan en tránsito, estás multado en tránsito, de repente llegas todo enojado porque se llevaron tu placa y tienes que pagar una multa, ¿sí? Y de repente te dicen, oye, necesito una copia de tu IFE, necesito una copia de tu CURP y una copia de todo. Y tú no traías esos papeles porque andabas en la vida diaria. Resulta de ser que enfrente hay un negocio de papelerías que te dicen, te imprimo tu CURP, te imprimo tu IFE y te imprimo todos exactamente los documentos que casualmente necesitas y te los cobran 3, 4 veces más caro. ¿Sí? Entonces, los negocios salen muchas veces de cuando existe una problemática, porque si no existiera ese negocio, te lo juro que muchas personas terminarían bastante más enojadas. ¿Sí? O molestas porque no existe algo así. Imagínate que no existiera una tienda de abarrotes cerca de tu colonia. ¿Sí? Como las compras en línea ahorita por la pandemia. Compras en línea por la pandemia. De repente nos prohíben la salida y muchas de las tiendas, y todavía pasa, muchas de las tiendas es, no, sí, vente para acá y solamente acepto efectivo. Oye, no puedes ni ir al cajero porque estás en pandemia.
Y entonces dices, oye, pero ¿cómo? Y otras empresas que se les despertó el gallo, yo tengo una empresa, o sea, una empresa de restaurantes un poquito que te acepta transferencias bancarias. Eso es pensar en la situación, ¿sí? O sea, te acepto transferencias bancarias con que haya dinero por del lado, vamos, ¿sí? Entonces, ahí está, muy buen ejemplo. Entonces, la situación económica, oye, si está de la cacatúa, a lo mejor veo la manera para que mi negocio se apoye en esto de la cacatúa. Por ejemplo, meses sin intereses. Por ejemplo, oportunidades de que la gente haga negocios a través de lo que tú estás haciendo, como un sistema de referidos, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso es aprovecharte del entorno económico si está fallando. Si está en boga, si está padre, pues no, simplemente te paras a vender y ya. Ok. Socioculturales. Híjole, es que está bien interesante porque checar el entorno cultural ayuda mucho a que no te falle demasiado el cassette. Por ejemplo, voy a meter algo que les va a poner algo de ruido. Imagínense que hago una casa, un local de casa de citas en el centro de Colima, al lado de una escuela. Para empezar está prohibido, pero porque al lado de una escuela. ¿Cómo se sentiría la sociedad? Incómoda. Claro, porque socialmente y culturalmente en México no está acostumbrado a ese tipo de negocios y menos en un lugar cerca de una escuela. Porque vas a decir, ¿qué pasa? Piensan los niños, ¿no? ¿Sí? No está acostumbrado todavía la sociedad a eso. Por ejemplo, hay sociedades, por ejemplo, en Japón, que no te van a aceptar cosas que tú piensas como lo más fácil del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, Ronald McDonald se dice que no funcionó muy bien en Japón porque parecía que se burlaba de las geishas. ¿Sí? El payasito de McDonald's. ¿Ok? Entonces tienes que ver qué onda con la sesión, con la situación sociocultural alrededor de lo que tú haces. ¿Sí? Si no, existe, aparte de esto, existe un nivel sociocultural que vamos a profundizar un poquito en demográfico. Existe un entorno sociocultural, a lo mejor de pensamiento que va evolucionando. Por ejemplo, no es lo mismo los bares ahorita que los bares de hace 40 años. Tienen los diferentes ofrecimientos, diferentes tipos de música, diferentes tipos de gente. Es más, las personas de ahorita de 18 años a 25 años no es la misma de 18 a 25 de los 80. Tenían pensamientos completamente diferentes, ideales completamente diferentes. Y entonces, ir observando qué tipo de público y cómo evoluciona es importantísimo para el negocio. ¿Ok? Por ejemplo, Sí, profe. si te has dado cuenta, por ejemplo, tú ahorita, por ejemplo, a tus 18, 20 y tantos años, haces cosas tecnológicas que ni de broma yo hacía a los 18, 25 años. Bueno, pero también tendré mis otras ventajitas, ¿no? Cada quien, ¿Eh? Pero me refería más que nada que, por ejemplo, una persona de 25, de 18 a 25 años no hace lo mismo que hacía en los tiempos de antes. Antes ya estaban como casados y así, ¿no? En los tiempos de mi Con 10 abuelita, hijos. a los 15 años ya tenías que tener esposo y 3 hijos. En los tiempos de ahorita, tener a los 15 años esposo y 3 hijos está como muy rápido. ¿Sí? ¿Ok? 3 perros. Y exacto, de hecho hay una tendencia cultural de la sociedad del DIC, que es Dual Income No Kids, 2 ingresos no niños. Esa es la tendencia de ahora de muchos chavitos. Van a ser generaciones DINC, de las que siguen. Y la generación Z, o la que les dicen las pandemias, muy probablemente se vayan de su casa a los 40 años, en promedio. Ok, pero es otra historia, luego hablaremos de eso. Ok, aspectos tecnológicos, la tecnología está cambiando, llegó para quedarse y checar eso está maravilloso. Por ejemplo, la educación va a cambiar. Ya se dio cuenta que también existen los entornos tecnológicos, existen plataformas educativas. Se van a hacer, ojo, no significa que la escuela siempre va a estar simplemente en línea, también va a estar presencial, pero el darse cuenta
que el entorno productivo se dio cuenta que la tecnología te ayuda para ser productivo. Casi les prometo. Si quieren, guarden esta conversación, acabo que estaba guardada, estaba grabada, que para cerca del 2040, 2050, la mayoría de los trabajos va a ser desde tu casa. La inmensa mayoría. ¿O sea ¿Sí? qué, profe? Van a ser desde tu casa. ¿Sí? Oh, sí. Todos los trabajos de oficina se dieron cuenta que no tenías que salir de casa para poderlos hacer. ¿Sí? A excepción, por ejemplo, Juan, en tu caso, pues sí, yo creo que sí tiene que ser físico. Todavía no va a ser teletrabajo a menos de que desarrolles robótica. Todavía va a ser tuyo físico. Pero, por ejemplo, trabajos de oficina van a ser desde casa. Bien. Okay. Chicos, voy a mandar la asistencia, no me había acordado. Eduardo, ¿me regalan medio minuto? Lo que encuentro al grupito de WhatsApp de nosotros. Muy bien. Listo. Ok, Eduardo, bienvenido. Después me vaya poniendo cámara también, por favor, para que nos vaya saliendo una grabación. Bienvenido. Esa vez. Okidoks. Y seas famoso. Ahorita te vamos a hacer hablar. Ok, entonces tecnológico, imagínense cómo está cambiando todo esto. Estoy hablando, por ejemplo, qué tanto cambia en el sector en donde tú estás, por ejemplo, en talleres mecánicos o en la política o en el sector alimenticio o en el sector transporte, qué tanto está cambiando la investigación y el desarrollo de lo que estás haciendo, de lo que están haciendo ustedes. Y qué tanto estás tú tecnológicamente más avanzado que el resto. Por ejemplo, todos los que hemos trabajado en oficina, qué tanto estamos avanzados a nivel de atender bien a la gente a través de la tecnología. ¿Sabías tú que ahorita, por ejemplo, a mí me tocó esta historia que también espero que te sirva a ti? Que me di cuenta que yo tiraba muchísimo tiempo en no saber la tecnología adecuada. Por ejemplo, yo mandaba cerca de 80 correos al día en un trabajo. ¿Sí? Cerca de 80 correos al día que pude haber automatizado. Existen herramientas para automatizar correos. ¿Sí? O existen herramientas para automatizar comunicaciones por WhatsApp. Por ejemplo, tan sencillo como una lista de difusión, que mandes, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y se lo mandes a 150 personas. Y parece como si le mandaste 150 veces el mensaje, por decir así. ¿Sí? Incluso existe Porque algo... no me lo dijo antes. Sí, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ya sé, a mí también me pasó en su momento. Ahorita estamos en una cultura de saber cómo trabajar en vez de trabajar más arduamente. ¿Sí? Si aprovechamos la tecnología o aprovechamos el entorno de la tecnología a través de nuestro sector, vamos a poder tener ventajas competitivas que el resto no tiene. ¿Ok? Muy bien, entonces es otro de los entornos que suceden. Otro es el político. Desgraciadamente, la política en todos lados tiene su injerencia. Depende del color del lugar en donde estés y el color del nivel nacional es lo que también le llega al lugar. Por ejemplo, ya sabemos nosotros que estamos en el color verde, ¿sí? Y el nivel nacional es el color rojo. Sabemos que no se llevan bien, ¿sí? ¿Y qué pasa con los proyectos? Normalmente los proyectos no llegan al lugar en donde está el color verde. ¿Por qué? Porque los de color rojo es donde más se llegan. Lo sabemos. Si gana color rojo y gana color naranja, no quiero incitar a voto de ningún lado, creo que puede, a lo mejor, tiene que haber acuerdos para que puedan llegar los recursos a los lugares, así de fácil. Y tiene que ver mucho con la ideología. Pero eso qué me importa a lo mejor a nivel empresa. A nivel empresa me interesa estar bien conectado a nivel político para poder detonar situaciones a mi favor. ¿No se han fijado que muchos de los empresarios en Colima son parte políticos? ¿Se han dado cuenta? Sí. Nos guste o no, muchos de estos o son empresarios que se hicieron políticos o políticos que se hicieron empresarios. Pero tiene mucho de la mano, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, por ejemplo, para nuestra fortuna,
como administradores, como psicólogos, que analizamos entornos, etcétera, para nuestra fortuna, es un poco predecible la manera de cómo actúan. Tan es así que tú puedes ir anticipando más o menos sus estrategias y como un ajedrez puedes empezar a anticiparte de tal suerte, decir, ok, voy a tener un entorno político de tal manera, a lo mejor hago tal cosa. Por ejemplo, y para que no parezca como que sacado de las pestañas, resulta ser que tenemos ahorita un emprendimiento de turismo rural, ¿sí? Alguien que quiere dar un desarrollo a una comunidad rural. Volteando a ver las cosas que quiere hacer AMLO, hay una línea que se llama México Sostenible, que literalmente pone unas líneas que casi describen el proyecto que tienen estos. ¿Qué significa? Que ellos están buscando dentro de sus líneas, políticamente quieren verse de esa manera. Y si tú le ofreces lo que políticamente quiere verse de esa manera, pues ni modo que no hagan alianzas contigo. ¿Sí? Ayuda mucho el hacer alianzas políticas cuando tú estás haciendo algo de lo que está volteando a ver el Estado o el país o el municipio. ¿Sí, Esmeralda? Profe, de hecho, en varias ocasiones los empresarios comienzan apoyando a los políticos, Totalmente. dándole cierta cantidad ahora que necesiten. Y los políticos se acercan más a los empresarios, Claro. porque saben que son los que sueltan. O sea, son los que sueltan y por otro lado también al empresario le conviene que las políticas vayan conforme a la línea que le interesa. Al final, y otra cosa, ojo, y no quiero que parezca que es soborno ni nada por el estilo. Al final del camino, una de las ventajas a nivel empresarial es en qué momento yo recibo cierta información. ¿Ok? No sé si me voy a entender. Imagínate que tú tienes un negocio y tú te enteras con 3 semanas de anticipación que van a soltar una ley, que van a soltar una ley o que va a haber una ley nueva o que va a haber algo que a lo mejor te obligue a que todos los establecimientos ya no vendan bolsas de plástico. Por decir algo que ya sucedió. ¿Sí? Que con 3 semanas de anticipación te das cuenta de que están como planeando, están maquiavelizando, pero aún no se sabe de que van a hacer con lo de bolsas de plástico. Entonces, ¿qué significa? Me llegó con 3 semanas de anticipación esta información. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a planear, empiezo a organizar, dirigir y controlar para ver qué hago, ¿no? Con esto. Y entonces, la ventaja de tener 3 semanas de anticipación antes que el resto significa que cuando llegan ellos, cuando a ellos les llega la información, yo ya supe qué hacer. ¿Esmeralda? No sé si les causa ruido. No sé si les causa ruido. Ejemplo, imagínate que perdón, y perdón por meter otra vez pandemia, pero imagínate que tú hubieras sabido que esto iba a durar un año, ¿sí? Que esto de la pandemia iba a durar un año. Pues fácil, y que lo hubieras sabido 5 meses antes que el resto. Pues a lo mejor, si lo hubieras sabido 5 meses antes que el resto, pues empiezas con todo, ¿no? Empiezas a comprar mascarillas y cubrebocas y te preparas y cuando estaban baratas, ¿no? ¿Sí? Y empiezas a agarrarte, empiezas a comprar de más y luego las revendes. Haces un montón de cosas con el factor tiempo. Entonces, al final del camino, mucho del éxito de negocios es saber antes que el resto ciertas cosas. Y eso te lo da alianzas políticas. Si no me creen, convivan con muchos de los empresarios de Colima. Me llegó a pasar eso. ¿Qué pasó? Entonces, el truco es ese, agarrar información antes que el resto. Ok. Y medioambientales. Medioambientales. Esto es súper importante porque esto ahorita una tendencia. Cada vez está siendo más trending y por favor que se haga más trending. ¿Sí? El cuidar, el ser sostenible, el ser sustentable, perdón. Ser sustentable, hay que checar qué tanto estamos impactando o qué tanto se está haciendo a nivel ecológico en el sector en donde tú estás, en la industria en donde tú estás. Y qué tanto puedes aportar a la energía renovable, al reciclado, a las leyes medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Juan, Erika, Eduardo, Esmeralda, ¿alguna ansiedad al respecto hasta el momento de lo que llevamos? No, todo bien.
¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bien, maestro, muy claro, gracias. Oh, gracias, gracias, gracias. Yo le hago nada más como un pequeño break porque a veces no se escucha y a lo mejor estaba hablando al viento y no sabía si sí. Está bien, Ok. maestro. A veces que me pasa con mi conexión, ¿eh? Entonces por eso les pregunto eventualmente. Ok, ya tenemos unos 7, 8, pero yo lo que quiero aquí ahorita, o que empezamos a definir entre nosotros, es definir entre el entorno. Y esto va prácticamente para el ejercicio del día de hoy. Entonces, a partir de estos 4 puntos, empecemos a desarrollar un poco más, ¿sí? Como les dije, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un negocio, de estar en un sector, es checarnos en qué lugar estamos. Y en qué lugar estamos es en qué liga estamos, qué competencias tenemos, pero al mismo tiempo también checar qué existe alrededor del entorno conforme a lo que nosotros queremos ofrecer. ¿Sí? Para vida del ejercicio nos vamos a enfocar en estos 4 nada más, en geográficos, demográficos, políticos y económicos. ¿Sí? Y esto va a ayudar a, dependiendo de lo que empecemos a hacer, ¿sí? A darle un poquito de los puntos y como Juan, nada más, porfas, que un poquito más citado, porfas. Va a salir en los videos ahí el camas. Ándale, ándale, eso. Entonces, hay que checar estos 4 puntos. Primero es el aspecto geográfico del entorno, es ¿en qué lugar voy a poner lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿En qué lugar quiero poner esa cenaduría? ¿O en qué lugar quiero poner esa tienda de abarrotes? ¿O en qué lugar quiero poner ese banco? ¿O en qué lugar quiero poner ese taller mecánico? ¿En qué lugar quiero poner ese servicio de consultoría? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es bien, bien importante saber si requieres de algún clima en específico o una ideografía en específico, pues saber el lugar adecuado. Por ejemplo, Esmeralda. Si de repente se te viene una idea de negocios de plantar cerezas, pues te das cuenta, a ver, cerezas las puedo hacer aquí en Colima y ya buscas en internet el clima que necesitas para las cerezas y te das cuenta de que pues necesitas un poquito más de frío. ¿Dónde? Digo, las temporadas y todo eso. Sí, pero ojo, aquí plantar cereza es complicado, pensando de que la cereza se desarrolla en un clima más frío que aquí, ¿sí? Si te has fijado, No, aquí, ajá. no, pues sí, digo, pero a veces cuando van a hacer este tipo de negocios se fijan mucho en las temporadas, en si se da o no, si se ve. Exactamente, entonces tienes que checarte si se va a dar en el clima en donde estás, si se va a dar con los recursos que tienes de agua, con los valles, o etcétera, lo que tengas de recursos naturales que tengas. ¿Sí? Si además de eso el lugar está propicio para que lo puedas hacer. ¿Sí? Es lo primero que tienes que checar. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa, bueno, hablando a nivel agropecuario, creo que es más fácil, ¿no? Aquí se da mucho el tomate, se da mucho la papaya, se da mucho el plátano, se da mucho la sandía. ¿Y qué otro se da mucho? Me está fallando una de lo que me acuerdo. Melón dentro de la sandía. Limón, por favor, gracias, el limón. El limón. Y pensaríamos que el café, pero el café está medio... en realidad no se da mucho el café, pero lo hicieron más artificial, lo hicieron en un entorno más artificial. El café fue como muy a fuercitas, pero también se da. Sí, en Veracruz se da mejor. Dime. El coco se da aquí, ¿verdad, profe, o no? Coco, tienes toda la razón. El coco también se da aquí. Por el tipo de clima, por el tipo de condición, el tipo de geografía, lo que está al lado. ¿Sí, Erika? La producción de sal también. Sal, la sal, claro, tenemos, por cierto, by the way, para que vayan a consumir, si van a consumir flor de sal, consuman flor de sal de Colima. Está catalogada dentro de las mejores del mundo, si no es que la mejor. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un orgullo internacional. ¿Sí? Baratísima la sal aquí en Colima, por cierto. Sí, entonces ahí sal, ahí les digo que tenemos un patrimonio que no vemos todos los días. Ok, entonces, por ejemplo, en esas producciones ya vimos que tenemos áreas de oportunidad. Por ejemplo, dices, oye, tengo mucho coco, hablando de, a lo mejor puede que un negocio sea distribución de agua de coco, distribución de estopa de coco, a otros lugares en donde no existe. Hay
un término que me gusta de esto, es comprar en lugares que abunda y por lo tanto es barato para vender en lugares que no abunda y por lo tanto es caro, en donde más lo aprecian. ¿Sí? De aquí mismo, de este principio, pueden salir muchas ideas. ¿Sí? ¿En dónde lo valoran más? Porque hay menos. ¿Sí? Entonces, bueno, del aspecto geográfico del entorno, es observar eso. Ok, ya observaste y, por ejemplo, tu tipo de negocio no compromete tanto recurso ni nada de eso, va. A nivel geográfico, ¿se puede dar? Perfecto. Ahora nos iríamos a aspectos demográficos del entorno. ¿Qué es esto? Checarnos el tipo de población, la cultura, la religión y la educación. Aquí es en donde quiero poner que hagan mucho énfasis y por favor, esta parte del video, si quieren pasarla 5 veces, porque es en donde más he visto problemáticas alrededor de incluso de gente que ya salió, que ya es como profesional y todo. Por ejemplo, población y por ejemplo la edad, el nivel económico, el nivel cultural de esa persona, el tipo de educación que tiene, la religión, influye muchísimo en lo que tú compras. Influye muchísimo. Por ejemplo, Eduardo, ¿cuántos años tienes? 20. 20 años. Ok, quiero que retrocedas en el tiempo hace 10 años. ¿Sí? Tus intereses de hace 10 años son exactamente los mismos que los de ahorita. ¿Te interesaban las mismas cosas? No. ¿Verdad que cambiaron un poco? Sí. Ok, muy bien. ¿Tienes hijos? No. Ok. En cuanto tengas hijos, mi estimado, tus gustos también van a cambiar un poco. Y tus hábitos de compra también van a cambiar un poco. ¿Verdad, Esmeralda? Sí, Ok, mucho, exacto. Entonces, los hábitos de compra cambian conforme nuestra vida y creo que aprovechando que van para también el grado psicológico, sepan que incluso la conducta de nosotros cambia conforme las situaciones del entorno. Entonces, por lo tanto, es una falacia pensar que le voy a vender a todo tipo de edad y a todo tipo de circunstancias. Es una falacia, porque va a haber personas con las que puedo empatizar más, hay personas con las que puedo empatizar menos, hay grupo que le interesa más lo que yo ofrezco y hay otros que les interesa más otras cosas de las que yo ofrezco tal vez. O sea, aquí salen dos cosas. Una, tenemos más de un segmento poblacional al que atendemos en cualquier tipo de negocio. Y dos, identificar el grupo exacto en edades, en circunstancias, etcétera, etcétera, nos va a permitir ser más comunicativos. Por ejemplo, voy a tratar de aventurarme en esto. Imagínate que yo en el producto, hago un producto y mi eslogan, y a lo mejor lanzo algo y les digo, con este producto te aseguro que vas a dormir tus 8 horas. Vas a descansar tus 8 horas. ¿Quién de ustedes parece, ya ni siquiera saben qué producto es, pero como que empieza a ser atractivo cuando les estoy hablando de este tipo de cosas? ¿Verdad? Esto es atractivo solamente... ¿Mandé? se lo tomó muy en serio, digo, con sus expresiones y todo. Oye, pues oye, yo lo sé. Imagínate, si tú estás trabajando 17 horas, así como que estás así como que entre un trabajo, otro, los hijos, la casa, lo estás teniendo, o sea, si estás muy estás como muy saturado, ¿sí? Si estás muy saturado, que te llegue un producto que te diga que te va a quitar el estrés, bienvenido, ¿dónde? ¿Cuántos me das? ¿Sí? Pero eso solamente funcionaría si tienes estrés. Si en tu vida ahorita no tienes estrés porque dices, estoy relajado, eso no me importaría. ¿Sí? Como los productos ahorita para adelgazar, ¿no? Mira, has tocado un punto importante. Si quieres productos para adelgazar, seguramente no estás conforme
con tu aspecto físico actual. Y eso pasa así. Productos para adelgazar, o productos para tonificar, o productos para engordar, son productos para quien quiere algo más de su aspecto físico. ¿Sí? Por ejemplo, las terapias psicológicas son para aquellas personas que necesitan una atención psicológica. Creo que en realidad son todos, pero los que más recurren a este tipo de situaciones son aquellas que normalmente están bajo mucho estrés. Entonces, la palabra ideal es: yo te ofrezco reducir tu estrés. Desde mi tono de voz te bajo la velocidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Va? Si quiero vender antiestrés. ¿Ok? Eso tiene que ver mucho sabiendo a quién vas dirigido, a qué momento de su vida vas dirigido. Para que digas las palabras que en marketing a mí me encantan. Te comprendo. Imagínate que tú... ¿Mande? ¿No se corta la llamada? Ya se va a cortar, me queda un minuto. Pero la palabra clave es, para que lo tengan en su mente, algún día, es más, anótenlo en su libreta, algún día me van a recordar. ¿Sí? Lo subrayan y dicen, lo que el loco del maestro dijo es: te comprendo. Si logran darle a tu público al que tú atiendes esas frases, te lo juro que estás del otro lado. Te lo juro. Imagínate que tú como cliente haya una empresa que pueda hacer a través de acciones cosas que te diga: te comprendo. Está cañón, ¿no? Y lo vemos con la publicidad y con las cosas que nosotros consumimos. Ok, nos cerramos de esta, porfa. Les voy a mandar un link al grupo de WhatsApp para que se vuelvan a meter, ¿vale?